Entender algo más de nuestra historia, porque lo adelantábamos, es una fecha muy importante para la ciudad de Río Grande. Quizás en los papeles se terminó prefiriendo aquel decreto que creaba finalmente la colonia agrícola y ganadera de la ciudad de Río Grande. Pero si vamos a la práctica, hoy vamos a hablar de la institución que logró que hoy estemos asentados en estos parajes tan lejanos, en estas latitudes tan extremas. Porque hoy es el aniversario de la misión salesiana. Hoy es el cumpleaños de esta institución tan, pero tan cercana a los riograndenses. Algo de esto hablábamos con el gobernador Gustavo Melella hace minutos nada más, pero queremos adentrarnos un poco más en la historia y conocer esto que para algunos no es conocido, y es que la misión salesiana fue, sin dudas, el pilar fundamental sobre el que se terminó basando esa colonia agrícola y ganadera de aquellos cierres del 1800. Nosotros hemos solicitado en el día de hoy contacto con gente de la misión salesiana y en este caso con quien está a cargo de la misión en la actualidad. Hablamos del director de esta institución, el padre Roberto Castelo, con quien estamos en línea. Padre, ¿cómo le va? Emiliano Quesada lo saluda. Tenga usted buenos días y feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Buenos días, Emiliano. Bueno, felices. Más allá de que es un contexto particular, ya se lo noto en la voz. Sí. Feliz. Sí. Hoy es un día para colmo. El día de hoy, gracias a Dios, es un día espectacular. Justamente estamos acá en la misión y es un día hermosísimo. Bueno, para festejar estos 127 años de presencia salesiana acá en Tierra del Fuego. Hace 2 años estábamos celebrando junto al que era entonces intendente y gobernadora en aquel momento los 125 años, ya estamos en los 127 de esta presencia de los salesianos acá en estas tierras, ¿no? Cuéntenos un poquito algo respecto a esta historia. A veces cuando hablamos con historiadores locales, ellos dan cuenta de esto. Qué injusticia a veces que celebremos el 11 de julio y no el 11 de noviembre, como el nacimiento de la ciudad de Río Grande. Me imagino que en su rol de salesiano debe estar de acuerdo con ellos. Pero cuéntenos un poco esto que ocurre antes de la fundación propiamente dicha de Río Grande, antes de que sea declarada colonia agrícola. Llega la misión salesiana un día como hoy hace 127 años. Sí, a mí me gusta siempre hacer referencia de que los primeros pobladores de estas tierras fueron los pueblos originarios, ¿no? Bien. De estas tierras. Y ellos son los que nosotros tendríamos que contar la historia desde ahí, no desde nosotros, que en el fondo somos inmigrantes, ¿no? A estas tierras. Pero es cierto que Don Bosco, cuando pensó las misiones, las pensó en función de la promoción humana, ¿no? De hacer llegar las oportunidades a todos aquellos y aquellas que necesitaban de estas oportunidades. En nuestras tierras, los pueblos originarios eran muchas veces perseguidos, maltratados o asesinados, y precisamente la llegada de la evangelización implicó acompañar y liberar muchas situaciones de injusticia que se bebía dentro de los pueblos originarios. Los salesianos primeros los pensaron así. Ciertamente que nosotros celebramos hoy la instalación aquí, en el lugar donde comenzó, pero en realidad tenemos que tener en cuenta que la primera instalación de la misión fue a donde está la cruz, al lado del puente del cruce de la Ruta 3 del Río Grande. Ahí fue la primera instalación de la misión. Justamente después se tuvieron que trasladar desde ahí a lo que sería el cementerio actual de la misión. Ahí se incendió esa misión y la tercera fundación es esta, que es la que hoy estamos celebrando, en 1893. Precisamente en esta instalación, también junto con las hijas de María Auxiliadora, que cumplen este año 225 años de llegada de las hijas de María Auxiliadora también aquí a estas tierras, lo primero que hicieron, y es muy interesante escuchar las crónicas en estos días de los salesianos, es recibir a los grupos que iban viniendo, que iban necesitando también de poder ser acompañados en esta lucha de supervivencia que tenían los pueblos originarios en estas tierras, ¿no? Padre, es muy interesante escucharlo porque uno entiende también en ese discurso hay un cambio de lógica y hasta de época. Hace algunos años veíamos cómo el Papa Francisco en realidad pedía perdón en nombre de la Iglesia por crímenes
cometidos contra pueblos originarios, pero también contra la propia naturaleza. Muchas veces la Iglesia ha sido acusada de colaborar con estas cruzadas, y usted comenzaba incluso en un día en el que podría ser autorreferencial a decir, bueno, siempre tenemos que reconocer que acá había pueblos originarios. Claro, sí, ciertamente que yo también, como institucionalmente, juntándome también al Papa, lo hizo ya también Juan Pablo II, Sí. Es importante recordar que también la Iglesia cometió errores. La Iglesia está formada por humanos, y los humanos cometemos errores, ¿sí? Y muchas veces son errores de lesa humanidad. La Iglesia ha producido algunos vamos a decir, maltratos de lesa humanidad que tiene que ver también con a veces imponer estilos, fe, ritos, que no son propios de los pueblos con los cuales se encontraban. Pero justamente hoy recuperábamos de la crónica cómo el padre Beauvoir fue uno de los que se interesó por rescatar y sostener la cultura de los pueblos originarios. Fue el primero en generar un diccionario de lengua Shetland, para no perder la lengua y la cultura de los pueblos originarios. O sea, la lógica que ellos tenían, recordemos que los salesianos llegan a la Patagonia de mano de la conquista del desierto, establecida por Roca. Cuando los salesianos se dan cuenta que la conquista del desierto no era un espacio de promoción, sino que era un espacio de, digamos, de maltrato, digamos, de los pueblos originarios, ya sea de los pueblos originarios meridionales de nuestro país como los pueblos del sur, los salesianos comenzaron a ponerse del lado de los pueblos originarios y comenzaron sobre todo a defender lo que era propio de su cultura. Hoy los salesianos, por ejemplo, entre los mapuches, sobre todo en la parte de Río Negro, Chubut, lo que hacen es acompañar la lógica de vida de esos pueblos que son fuertes y que tienen su cultura, su religión y sus ritos. Y han tratado de hacer un tejido, una reflexión y actualización de los mismos ritos cristianos en lógicas mapuches. Mire qué Precisamente interesante. porque nosotros tenemos que reconocer que las vertientes de nuestra fe no se reducen al pueblo judío o al pueblo cristiano. Las vertientes de nuestra fe tienen vertientes en todas las culturas. Y así nosotros somos cristianos, con todas las culturas, ¿no? Y esto es lo que vio Fagnano. Uno podrá estar en desacuerdo con algunas cosas propias de la época, que tenían que ver con entender que la evangelización tenía que ver también con instalar un lenguaje o instalar una cultura, pero también es cierto que detrás de eso la preocupación era para que no se muriera, porque recordemos que estos pueblos, en muchos de estos casos, tenían una situación de dificultad provocada por el avance muchas veces del colonizador, que iba cubriendo las tierras que le pertenecían a los pueblos originarios y iban raliándolos en pequeños lugares. Y los salesianos trataron de instalar que eso no era lo propio de la evangelización, ¿no? Ahora, podemos decir, padre, que fue una evangelización mucho menos violenta que la que se vivió en otras latitudes. Esto, entiendo, tiene que ver con la característica también de los salesianos, pero ¿fue una evangelización más pacífica? Fue una evangelización, como nuestra congregación es una congregación fundamentalmente educativa, la forma en la cual se pensó siempre fue en la planificación de la persona. Por lo cual, eso provocaba que no fuera una evangelización agresiva en función ni una colonización de conciencias ni de culturas. Ahora, hay que ubicarse en el tiempo, que eso también es una lógica que nosotros tenemos que estudiar, que no es la que hoy nosotros sostenemos, porque hemos cambiado nuestras lógicas también en lo que refiere al tema de la conciencia. La conciencia de la persona es sagrada, y sobre esa conciencia lo que nosotros tratamos de sostener es lo humano por sobre lo inhumano. Y esa es la lógica que sobre todo los primeros misioneros tuvieron en estas tierras. Y lo fue sobre todo en lo que es del río Colorado para abajo, en la evangelización. Nosotros hoy estamos celebrando también el aniversario, se celebra hoy a nivel nacional, el aniversario de la evangelización salesiana en Argentina, precisamente por esta fecha, ¿no? Por la fecha de la misión. Entonces, es reconocer, lo hizo también cuando se elaboraban los documentos de Santo Domingo, también lo reconoció la Iglesia, es reconocer que los salesianos tuvieron algo que ver con las lógicas culturales, por supuesto también con la de los inmigrantes. Ellos acompañaron mucho a aquellos que eran inmigrantes porque ellos eran inmigrantes y se reconocieron siempre así.
Claro. Y trataron de escuchar de la tierra y de las culturas de la tierra, de estas tierras, ¿no? Por eso la lógica hoy de tierra, que está tanto en discusión, no es un planteo solo habitacional, es un planteo del derecho de la tierra, el derecho de la tierra de los pueblos originarios, que también es el derecho de la tierra de los pueblos inmigrantes. Entonces, yo creo que estas lógicas es una lógica que también nos ayuda a hermanar, ¿no? En esta lógica también que es propia del Evangelio. Hay verdaderos pioneros involucrados en la historia de la misión salesiana. Usted recién mencionaba a Fagnano, Beauvoir, conocido también en una historia muy particular, que también da cuenta de esto que decía usted, entiendo, aquella famosa exposición de París a donde se llevan algunos Selnam. El propio padre Beauvoir es el encargado de traer al menos a uno de ellos de vuelta a la misión. Claro, lo mismo pasó con Ceferino. Tenía que ver con la lógica de mostrar al mundo lo que era la educación salesiana, y que la educación salesiana llegaba a todas las culturas. Esa es la lógica que está detrás. Uno puede discutir los modos, sí, que ciertamente hoy no compartiríamos absolutamente, ni lo compartimos. Sí, creo que hay que contextualizar también. Sino, pero lo que está detrás tiene que ver con la lógica de demostrar que la educación salesiana llegaba al corazón de los pueblos. Y Ceferino lo entendió así. Ceferino quiso formarse para ayudar a su pueblo. Pero ayudar a su pueblo no era cristianizarlo, sino que ayudar a su pueblo era justamente darle las oportunidades que no tenía, precisamente porque a su papá lo habían hecho general para manipularlo en función de lo que era la conquista del desierto. Entonces ahí no estábamos los salesianos, ni nunca estuvimos en eso. Padre, eso también es importante. ¿En qué momento?